Hola futuros ingenieros e ingenieras. En este video vamos a hablar sobre los códigos de numeración de transistores y diodos, los cuales son útiles para su identificación. Existen miles de tipos distintos de diodos, transistores bipolares y transistores de efecto de campo. Estos dispositivos semiconductores tienen características diferentes según la forma en que están diseñados y fabricados. Por lo tanto, es esencial que a los diferentes dispositivos semiconductores se le asignen números de piezas diferentes para distinguirlos entre sí. Al principio los fabricantes tenían que dar sus propios números de dispositivo, pero pronto se empezaron a utilizar esquemas de numeración de piezas estándar para dispositivos semiconductores. Aunque con el internet nosotros podemos encontrar rápidamente la hoja de características de diodos y transistores, sigue siendo muy conveniente comprender los esquemas de numeración de los transistores, a partir de los cuales es fácil y rápido comprender su rendimiento general. Principalmente estos esquemas de numeración de dispositivos semiconductores se basan en la región donde se fabrican. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer esquema de numeración llamado Proc Electron o WECA. Este se utiliza principalmente en dispositivos fabricados en la región de Europa. El JEDEC se utiliza principalmente por los fabricantes en la región de Norteamérica. El esquema JIS se utiliza por los fabricantes en Japón, y otro sistema aparte es el que tienen o asignan los propios fabricantes. El objetivo de los esquemas de numeración en la industria de los semiconductores es permitir la identificación y descripción de componentes electrónicos, en este caso pues aplicado a diodos y transistores. Para lograr esto, los fabricantes registran una definición de nuevos componentes electrónicos ante una agencia determinada y luego reciben un nuevo número de pieza. Entonces vamos a ver con más detalle cuáles son los esquemas de numeración de cada uno de estos que hemos nombrado. El primero es el sistema de codificación Proc Electron o WECA. El esquema para la numeración de diodos semiconductores, transistores bipolares y FET se basó en el formato del sistema desarrollado por Muller y Phillips para la numeración de válvulas termiónicas o tubos de vacío que había existido desde el principio de la década de 1930. En este esquema se utiliza un primer carácter que es una letra, la cual va a indicar el tipo de material semiconductor utilizado en el diodo o en el transistor. Entonces, para la letra A tenemos que son diodos o transistores de germanio, para la B de silicio, para la C arsenuro de galio y R materiales compuestos. Luego de ese primer carácter viene otra letra que me indica la función. Entonces, por ejemplo, C correspondería a un transistor de frecuencia de audio, la letra N un fotoacoplador, un Q, la Q sería un emisor de luz, un diodo emisor de luz. Y bueno, para esto tenemos el siguiente ejemplo, un transistor el cual tiene la identificación BC109. Entonces la primera letra nos indica que es el material utilizado es silicio, la segunda que es un transistor de frecuencia de audio de baja potencia, luego vienen los dígitos de numeración que asigna el fabricante, y en este caso tenemos otra letra después de ese número de serie. Ese sufijo corresponde al nivel de ganancia del transistor. En este caso, como tiene la C, es un transistor de alta ganancia. Esto es útil para los fabricantes como para los usuarios, ya que cuando se fabrican transistores existe una gran dispersión en los niveles de ganancia. Luego se pueden clasificar en grupos y marcar según su ganancia. El siguiente esquema
de codificación corresponde a JEDEC, la cual es una organización comercial independiente de ingeniería de semiconductores y un organismo de normalización. En este esquema, el primer carácter corresponde a un número. Entonces tenemos 1, 2, 3. Ese número me va a indicar el número de uniones que tiene el dispositivo. Entonces, por ejemplo, un diodo tiene una unión, un transistor, ya sea bipolar o de efecto de campo, pues tiene 2 uniones. El segundo carácter siempre va a ser una letra N. Y luego de esa letra pues vienen unos dígitos numéricos correspondientes al número de serie. Como ejemplo, pues tenemos a nuestro conocido transistor NPN 2N2222. Entonces observen, la letra 2 me indica que es un transistor. En este caso pues no sabemos si es bipolar o efecto simple o de efecto de campo. Bueno, como ya lo hemos manejado, pues sabemos que es PNP. Y bueno, acá tenemos el diodo 1N4004. Lo mismo, la letra 1 nos indica que es un diodo, luego la letra N y luego el número de serie. En el caso de este esquema, a veces se añaden letras adicionales al número de pieza. Estas suelen hacer referencia al fabricante. Entonces, por ejemplo, M significa que el fabricante es Motorola, mientras que las letras TI significan Texas Instruments. Aunque, por ejemplo, acá en nuestro transistor NPN tenemos la letra A. Esa letra suele significar una revisión de la especificación del componente. El siguiente sistema de codificación es el JIS, el cual es un sistema de numeración de piezas basado en la norma industrial japonesa. En este caso, el primer carácter, al igual que en el sistema anterior, corresponde a un número que indica el número de uniones que hay en el dispositivo semiconductor. Luego de ese número van a seguir letras en las posiciones 2 y 3. Entonces esas letras me van a indicar qué tipo de componente es. Entonces, por ejemplo, SA es un transistor bipolar PNP, SE sería un diodo, y bueno, ahí ya tenemos toda la lista de este esquema. Un ejemplo es este transistor. El 2 me indica que puede ser un transistor bipolar o de efecto de campo. Luego, si observamos las dos letras siguientes, me indica que es un transistor bipolar de alta frecuencia PNP. Luego viene el número de serie, en donde estos números van a ir desde el número 10 hasta el 9999. Después de ese número puede que haya otro carácter o un sufijo que nos indica que el dispositivo ha sido homologado, es decir, que existe una garantía que se ha fabricado en las condiciones adecuadas para la producción de dispositivos semiconductores. Y el cuarto sistema corresponde a la codificación propia del fabricante. Entonces, a pesar de que existen organizaciones industriales que generan números de dispositivos, como lo vimos en los casos anteriores, algunos fabricantes querían producir dispositivos que fueran exclusivos de ellos. En algunas áreas esto proporcionaría un dispositivo con unas características de venta única que otros fabricantes no podrían copiar. Estos números de dispositivos semiconductores son únicos para el fabricante y como resultado puede utilizarse para identificar la fuente. Entonces, algunos ejemplos los tenemos acá en esta tabla, donde pues nos indica tanto el fabricante como la función. Entonces, por ejemplo, MRF es un transistor de RF fabricado por Motorola. Y en la imagen tenemos el TIP 120, que es un transistor de potencia fabricado por Texas Instruments. Y el encapsulado es de plástico. Bueno, con esto terminamos la clase por el día de hoy. No olviden compartir
y darle me gusta al video para que muchos más estudiantes aprendan.